desde la información de los medios que ve, desde a qué dedica su tiempo en el entretenimiento, que es parte de lo que vamos a hablar. Vamos a entrar. Yo sí voy a agarrar algo muy breve. La cuestión es, hay que entenderlo respecto al conocimiento. El conocimiento, necesitamos ampliar nuestra percepción de la conciencia del conocimiento. Todos los conocimientos necesitamos hacerlos multifuncionales, multidimensionales y aplicables a todo lo que experimentamos. Entonces es importante buscar, cuestionar, constatar y validar cada cosa, ¿sí? Y hacer que nuestra espiritualidad verdaderamente sea práctica, sea científica, para ir creciendo, ¿sí? Eso los invitaría yo. Mi espiritualidad que sea sencilla y práctica y científica, porque van de la mano la ciencia y la espiritualidad. En ese sentido, volviendo un poquito a la ciencia, se está sustentando, pero si nos damos cuenta que es parte de la burbuja el método científico en el que se está sustentando, también comentó algo, ahorita vamos a comentar, ya con los sistemas. Incluso el método científico tal cual se ha dicho, ¿por qué lo estás haciendo? Si son variables implantadas, tú puedes realizar tu propio método y quebrarlo. De la forma lineal que te dicen, lo puedes cambiar a como te dé tu gana. Que eso ya es parte incluso de los sistemas de control y de cómo poder hacer esos cambios, sí, es verdad. No es tanto el hecho de... Que vamos a entrar ahora sí. Por ejemplo, aquí hacemos mención a ciertos sistemas de control y haré una mención, el que estuvimos mencionando todo el rato, ¿a qué nos afecta? A nuestro cuerpo físico principalmente, pero permea a todos los demás. No quiere decir que afecten, cuando nosotros nos alimentamos mal tenemos menos botaje, incluso nos sentimos a veces hasta cansados. Y hay gente que puede estar gordita y con mucha energía almacenada y se siente cansado y con un hambre que no siente que lo va a llenar. Ejercicio autodestructivo. ¿Qué quiere decir? De que el ejercicio, a veces cuando nosotros vemos deportes de contacto y todo aquel tipo de ejercicio de golpes donde se suelta la adrenalina y donde se sueltan muchísimos tipos de hormonas, pues son totalmente negativos para nuestro cuerpo y genera procesos de autodestrucción en la construcción del ADN. Parte es la farmacología. La gran mayoría de las artes marciales y la gran mayoría de las autodefensas deberían de llevarse a un punto más de kata. Sí te va a servir para que lo sepas, que lo hagas, para que te estabilices, pero incluso las mismas artes marciales buscan, cosa que no hacen los estudiantes, buscan en ese equilibrio, no combatir, y buscan también el hecho de estar en un estado de tranquilidad, equilibrio, donde incluso tengas esa paz, esa tranquilidad emocional que tiene y va muy ligado a tener patrones altos. Pero hay mucha gente que se mete ahí porque ya, o que me amenazaron, o que me dijeron que... Va de vengativo, ¿no? Sí, va de vengativo y va ya proyectando su emoción. No, yo no voy a entrenar y lo va a poner una arrastrada. ¿Quién me vea? Y hasta amedrentando. 111 de Hz, ¿no? ¿Cuánto es lo de Hz? No, ese ya es el miedo. Ese ya es el miedo del pánico y toda esa clase de emociones. El sistema del tiempo, ¿en qué nos afecta? Un ejemplo que... La farmacología, ¿qué decimos? La farmacología, por ejemplo, un fármaco, lejos de ayudarte a curar una enfermedad, te va a quitar los signos y te la esconde. Pero realmente, ¿tú crees que una pastillita chiquita va a tener la misma cantidad de sustancia activa para aliviar un cuerpo tan grande y para levantarlo, no? Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de la gripa. Por ejemplo, yo para la gripa me la quito en 3 horas cuando me queda, y cuando estoy incluso, y que me expongo y doy todo para que bajen mis defensas y mis ritmos estén bajos y que se haga. ¿Qué es lo que hago yo? Agarro una naranja que me sube la vitamina C, y la vitamina C va a hacer que mis defensas se eleven. Y si consumo uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, va a hacer que mis defensas se eleven continuamente. La vitamina C es lo que hace. Y el antibiótico natural, un ajo. Y el ajo lo consumes
y es muchísimo mejor que cualquier inyección, pero ¿quién se lo come así crudo? Y así con ese consumo tan sencillo, en 4 o 8 horas yo me he sacado eso sin necesidad de consumir un medicamento. Y desgraciadamente la farmacología, ¿cuánta gente no hemos visto que llega a un punto donde los médicos dicen, bueno, si esta persona ya hay que, está fregado, dígalo usted, yo sé qué quiere decirlo, porque él es una vivencia clara de qué es lo que opina usted de la medicina, aquí un testimonio mejor de una persona, qué es lo que opina usted de la medicina, Antonio. Que es un veneno donde no, y aparte donde no curan, abren. ¿Qué es lo que le pasó a usted en su experiencia? Si lo puede compartir aquí, va a estar para todos otra vez. No, pues que no detectaron, a ellos no sabían qué tenía, nomás habíamos dado, ahora me doy cuenta que era una sobresaturación, una acidez tremenda, dado precisamente a una mala alimentación y un estrés oxidativo tremendo, que mi cuerpo presentó un desbalance. Vamos a ser más breves, no me trate de tirar un rollote, pero ¿qué tuvo en su cuerpo? Logró hacer piedras, ¿no? Juntó muchas piedras y juntó muchos taponeamientos que casi le quieren extirpar los órganos. Fue la solución que le ofrecieron los médicos. Lejos de por medios naturales, que es lo que usted está haciendo ahora. Drenando mi sistema. Y ahora se ha operado, pero ya su sistema ya va de salida. No quiere decir que ya esté bien, pero la farmacología desgraciadamente no ha ayudado. Ayuda precisamente a que el ADN no se reconstruya. Qué buen sistema de control, ¿va? Y los mismos que producen los alimentos son los dueños de las grandes casas farmacéuticas y los dueños del petróleo. ¿Cómo se explican ustedes que durante 200 años se sigue utilizando motores a 4 tiempos en consumo de combustible que contaminan, siendo que ya se hicieron motores a agua, ya se hicieron motores solares, ya se hicieron motores, incluso un motor a agua que levanta hasta más velocidad que un Fórmula 1, ya ha salido en internet cómo lo hicieron? Pero ¿por qué nos quieren hacer creer que sigue dependiendo del petróleo? Son intereses y van a estar fregando a la gente. Aquí pues también tenemos un compañero que es rebelde ante esa cuestión de la producción de la energía y de la electricidad, y que tiene objetivos muy buenos y esperemos que los logre, pero es parte de... Y desafortunadamente seguimos contaminando el planeta. Oye, me pasó que en los últimos 5 años de mi vida estaban pésimos, así de, llevaba así de lo más pésimo, ¿sí? Pasaba 3 días en la cama de cada 7 días, y entonces iba con el médico y una vez me tuvieron 2 años bajo inyecciones. O sea, 2 años, cada 21 días me inyectaban. Imagínate el daño que le hiciste a tu ADN. Y entonces, un día, como me mantenía bajo estrés, decía yo, es el estrés, ¿no? O sea, me mantiene bajo estrés, el estrés que trabajo demasiado, hago demasiadas cosas, duermo poco, tal. Hasta que un día tomé la determinación y dije, si esto no me da felicidad, entonces ¿qué estoy haciendo aquí, va? Si gano dinero aquí, pero no me da felicidad, de todos modos todo el dinero lo estoy gastando en tratamientos. Pues, ¿cuánta gente no se dedica a amasar fortunas enormes, lo que dije ayer, y que al final de cuentas se enferma y perdió toda la riqueza? No le saqué una cuenta al médico con el que me atendí, ¿sí? 1.200.000 pesos en 3 años. Quiera cobrar. Se fue toda la riqueza. Pero se compró su camioneta nueva. Mandaste a su hipoteca. Y desgraciadamente los médicos, es como el chiste del médico, el que mantiene que llegue el hijo que se acaba de titular y le cura al enfermo de toda la vida, y dice, papá, ¿cómo estás tonto? Que no lo puedas curar, ya ni la fregas. Dice, no, pues él fue el que te pagó la carrera. Pero también ellos están bajo el sistema de control, desafortunadamente no lo saben. Desgraciadamente mucha gente que sabe esto, y eso es algo que se los quiero pues mencionar, y que pues incluso podría ser triste, este conocimiento se comparte de forma abierta, pero el día de mañana mucha gente que se está metiendo en esto quiere hacer un negocio y lucrar con la necesidad de los demás. Pónganse en sus zapatos y vean que ustedes no lucren. Como le mandes a la vida un boomerang, así se te va a regresar.
A mí me dicen, ¿por qué no cobras por estar diciendo esto, por pasar toda esta información? Qué tonto, ¿no? Yo no quiero cobrar. No quiero cobrar, simplemente se le comparte a la gente y no es ningún sentido negativo ni nada de esto. También mucha valoración de lo que se pueda comentar, pero hay mucha gente que yo voy a hacer mi vehículo agua y les voy a cobrar un lanonón a todos y voy a empezar a vender a escala. Haz de cuenta que piensa tipo sistema y empezarse a enriquecer. O sea, yo tengo incluso un amigo con el que tengo unas inversiones que es lo primero que pensó, no, y el business y tiras un control y establecer el suyo propio. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Liberarnos? O seguir atados o atarnos entre nosotros. Esa es parte de los sistemas. Por ejemplo, el sistema del tiempo, pues el tiempo está desfasado. Habíamos manejado la cuestión biorrítmica. El sistema del tiempo que utilizamos actualmente fue modificado precisamente por el Papa Gregorio, se llama el calendario gregoriano. Incluso los meses eran septiembre, septiembre, que fueron cambiados por julio y agosto en nombre de emperadores romanos. Había 13 meses de 28 días. Como sí, los 13 meses como los 13 signos zodiacales. Todo lo que se nos ha dicho de signos zodiacales, pues sí, tienen parte de verdad, pero tienen mucha parte de mentira, porque son 13. Realmente los astrólogos que le han atinado mucho de eso son los que se han basado en 13. ¿Qué más se tiene que ver? Se tiene que decir de que este ciclo del tiempo, incluso el mismo horario de verano que nos han establecido, que nos hemos topado con que tú estabas acostumbrado y tenías tu cuerpo acostumbrado que todos los días a la 1 te mueven la hora y ya no va a ser a la 1 normal, va a ser a las 2. Desajustan tu cuerpo y tu cuerpo, para que vuelva a tomar ese mismo ajuste, dura otros 6 meses. Generas un estrés en las células. Cuando eres consciente de todo esto, y esto lo comenté incluso el otro día, lo estaba platicando con un amigo, Tony, que es parte de los que participan en Evolution Secret, como me decía, o sea, el único problema que van a generar es que van a estar tensando, y es parte de que no tomes tu ritmo biológico, y que es parte que estés tratando de programarte de una forma totalmente negativa. Y eso es una parte del control del tiempo. Cuando tú sabes llevar un control del tiempo exacto, tú te puedes hacer, por ejemplo, dietas, te puedes hacer procesos de purificación. Lo que es el temazcal se basa en los 28 días y lo hacen cuando hay luna llena. Pero de la otra forma, pues no, vives de una forma cíclica y las mujeres se desfasan del periodo normal menstrual, que debe ser en la luna llena, de preferencia. O sea que la pregunta que hiciste ayer, pues realmente sí lo hemos hecho. Nosotros tomamos esa independencia de variables del ciclo natural y nos hemos desfasado. Y eso nos ha conllevado a desconectarnos. Mientras más sincronices y armonices y te pongas a la hora que pasa el camión, pues te vas a ir con el camión y vas a llegar a tiempo. Si no, pues se te puede pasar el tiempo aquí, no vas a llegar ni tú ni los próximos, ni vas a estar prevenido para lo que viene. Así se puede decir en pocas palabras. Por ejemplo, la red eléctrica. Mucho se ha hablado de la psiquiatría y de las enfermedades mentales y ciertos medicamentos, que porque a veces, es que tengo estrés, voy a tomar esta pastilla. Pues déjame decirte que el estrés va muy ligado con la red eléctrica y va muy ligado con el electromagnetismo. Y de esto, pues si ustedes un día gustan o algo, incluso platiqué ahora con Joan Carlos. Él está dispuesto pues a dar conferencias vía Hangout, que él es pues, precisamente un experto en esta área, y él tiene su página de Gigahertz, donde él explica todo el tipo de enfermedades que se conllevan. Incluso la gente que desarrolla cáncer a veces es gente que vive cerca de un lugar de alta tensión, precisamente porque está llegando esa onda magnética y está tomando ese campo invasivo, entra a tu campo. ¿Cómo pudieras neutralizar ese uso de radiación que te llega? Lo más natural. No, es que es como decirlo, o sea, es como utilizar tratamientos alternativos para curarte de cómo te enfermaste. Es como decir, sí son paliativos. Para mí se me hacen paliativos. Para mí lo mejor es cambiar el estilo de vida. Cambiar el estilo de vida y irte a un lugar donde no haya nada de todo eso que te está contaminando. ¿Cuándo empezaron muchas? ¿Qué? Es una zona enfermiza aquí de cáncer. Sí, toda lo la es. zona de Nueva Alicias y Monaco. Sí. Ahí toda la gente está muriendo de cáncer.
Y te voy a decir, las vías del tren también influyen, generan y juntan electromagnetismo, pero ¿quién es consciente de esto? ¿Cuándo te lo van a decir? Nunca. ¿Por qué? Porque te controlan y porque mucha gente vive de esto. Porque no conviene. ¿Cuánta gente no vive de un videojuego? Siendo que los videojuegos te están incluso, hay ciertas negociaciones con el gobierno para que te estén poniendo hasta programas de violencia para que el niño vaya y se enrole en las Fuerzas Armadas. Sí, no, los entrenan por los juegos. Así es. Sales con un número alto y hasta yo creo que te hablan, oye, ven. No, de hecho así pasa, son candidatos y los concursos que hacen, desgraciadamente, eso es mucho de trasfondo. No, y también realizan el condicionamiento operante de Edward Kitchener, ¿no? Donde la persona le van metiendo más violencia, de manera de que crece viendo violencia y se le hace natural. No, y es lo que dices tú, rompes el ADN que venían formados. Pero vivir cerca de las vías del tren, ¿qué provoca? Es fierro. Imagínate kilómetros y kilómetros de fierro. Y en cualquier fierro se aterriza ondas magnéticas. Y está haciendo un condensador de ondas magnéticas. Y está funcionando muy fuertemente. Y su campo magnético llega hasta 1 kilómetro. Pero a la gente que vive allá a 100 metros, pues imagínate, es como ponerte un chorro de agua a presión enfrente de ti, pues vas a sentir el golpe. La intensidad tremenda. Pero lo que dice ella es cómo te afecta, o sea, de qué manera rompe tu orden. Pues lo que mencionamos ayer y lo que ahorita fue el repaso, nuestro cuerpo tiene un campo electromagnético, va a tener un campo electromagnético invasivo que va a estar afectándote continuamente. Y va a desestabilizar y va a estresar a tu célula y va a hacer que en las conexiones de ADN se genere la mutación. Con razón, las zonas más pobres de cualquier comunidad siempre están pegadas a las vías. Fíjate que aquí hay una zona que se llama la Colonia Carmona. Esa colonia nunca ha tenido progreso, pero no nomás eso. La gente nace con problemas genéticos, chuequitos, los ojos, la cabeza. Tienen muchos problemas de eso. O sea, yo creo que 2 de cada 5 niños que nacen ahí nacen con un problema genético. Pues ahí está respondiendo, ¿por qué? Ya te cayó el 20 del por qué, pues por eso pasa, hay muchas cosas que están pasando, incluso cuando tú duermes y que se ha presentado que la gente tiene sueños inestables, ¿por qué? Pues ahí tienen el celular enseguida, se ponen acá atrás y tienen un montonal de equipos conectados, o tienen la lámpara, o tienen muchísimos equipos que te estén generando electromagnetismo, y para eso hay soluciones que no las conocemos y que nos las han tapado. Sí hay, y son muy fáciles y sencillas, y cómo llevar otro tipo de vida también. Todo esto se habla, o sea, realmente es un cambio en tu estilo de vida. Y tú vas a notar que vas a tener un sueño consciente cuando haya menos ondas electromagnéticas invasivas que cuando no. Reparador, regenerador. Y regenerador, porque a veces te levantas y te levantas con dolor, salud. Te levantas con dolor de que dices, bueno, no sé, ¿qué hice? pues sí, se supone que descansé, pero sí, te duermes en el colchón viejito que tiene unos alambrotes y que tiene que son de fierro, que funcionan como antenas y que están nada más ahí captando ondas electromagnéticas, y que tus chakras, que los chakras tienen una explicación, que vienen a ser nuestros sistemas hormonales, funcionan en base a estos electromagnetismos y sueltan este tipo de hormonas que hasta cierta frecuencia, ciertas ondas sueltan hormonas que generan una reconexión en la alcalinización de los mismos chakras, que es un proceso biológico, y que nos lo explicaba el hinduismo y lo separaron de esto porque no conviene que sepas toda la historia de las religiones en cuanto a esto, porque no te vas a reconectar. Te dividen a todas las religiones. Pero bueno, parte de eso pues te evita que tengas ese sueño y a veces no descansas, o te duermes tarde, o siempre andas con las ojeras, o te levantas con el dolor en la espalda. Todo eso va relacionado a esos detalles. Por eso ahora, como se está evolucionando en la conciencia, por eso están surgiendo en el mundo las granjas ecológicas o verdes que se le llaman, donde se están evitando todo ese tipo de contaminación. Así es. O ecocomunidades. Pero incluso a muchas de ellas les hace falta todavía quebrar sistemas, porque llegan y ponen un sistema. Y dicen, bueno, ya mínimo se salieron de varios, pero continúan en unos. Ok, en cuanto a la tecnología de onda en baja frecuencia, ¿qué estamos hablando de esto ahorita? ¿Cuántos no utilizan el Wi-Fi y que el teléfono trae Bluetooth
trae wifi, trae doble línea, trae triple conexión y que tiene muy buen agarre, pues imagínense la cantidad de ondas electromagnéticas que está jalando invasivas y que desestabilizan nuestro toroide. Una pregunta. Altamente nocivas. Yo tengo una duda sobre eso. Uno tiene su teléfono y, por ejemplo, si yo te marco de aquí a ahí, el teléfono ahí, por decir algo, bueno, mi señal de mi teléfono va a la antena que está en el área, va al satélite, el satélite va a la misma antena porque estamos en la misma área y llega ahí contigo, ¿verdad? Porque te localiza a través de la red magnética que identifica tu número y lo encuentra ahí. Pues aunque no traigamos teléfono, la red magnética sigue existiendo. O sea, aunque no traigamos teléfono, estamos irradiados. ¿Sabe por qué es eso? De todas las redes. O sea, le voy a decir por qué. Hay antenas de comunicación celular que precisamente por eso reciben el nombre de celular, porque esas antenas actúan en un radio y muchas ciudades pues tienen mucha cobertura, pues sí, tienen antenas que están mandando esa irradiación, pero te vas al desierto, como un día les decía yo a ustedes, los invito un día que se vayan a quedar al desierto, a 100 kilómetros donde no hay ninguna conexión, y verás cómo cambian las cosas en muchos sentidos, incluso para una práctica esotérica y una práctica de reparación y un tratamiento de sanación, verás, cambian enormemente, pero desgraciadamente pues... O sea, lo único que hacemos con el celular es que estamos captando, pero aunque no traigamos el celular, estamos... No, de todos modos sí hay las ondas, pero no es lo mismo que tengas aquí que las estés captando, jalas todavía más ondas. Sí, pues aquí se potencializa aquí. Decía, se sabe que sí. Había una teoría de Albert Einstein que decía que las ondas esas del celular matan las abejas y que el día que no existieran abejas, la humanidad iba a desaparecer. Las abejas es un animal primordial, que incluso hay algo que tiene que ver con las abejas, que tiene que ver con las ondas de Gravevnikov, que Gravevnikov fue alguien como Tesla que dice que se desplazan a través de las frecuencias. Imagínate que tú le estás metiendo frecuencias enormes, pues estás matando ciclos de polinización y ciclos de que las mismas plantas puedan empezar a producir alimento. Y por eso se batalla ahora para que haya una mejor producción alimenticia, por esos detalles, por cuestiones de polinización. Y es por los animales primordiales, que se habla de 8, que sí entran en eso, pero sería entrar en otro tema que no corresponde meternos en cosas pseudoesotéricas que tienen explicación científica, ya sí la tienen. Entonces, es mejor traer un teléfono así sencillo que Efectivamente, y es bueno tener una capa de aluminio que lo tape, nada más que tenga la pura receptor de señal. Bueno, vámonos a otra parte, la construcción, por los tipos de construcciones, pues varillas. ¿Qué es lo que hacen las varillas aquí en todas las casas? Sale una cantidad de electromagnetismo, incluso las mismas casas tienen su red eléctrica, están generando una red de Faraday, circuito de Faraday, que está haciendo que se esté bombardeando continuamente ondas electromagnéticas. No hace mucho con el señor Sotelo le digo, pues es que miren, tenemos ondas electromagnéticas por todos lados. O sea, en la casa ya tienes equipos por todos lados. La misma casa es una vil jaula. Llegas, sales afuera y aparte los cables de la luz. Y luego después las antenas que ahorita mencionamos, pues continuamente no van a lograr que se estabilice tu campo electromagnético. Y no van a lograr que se produzcan cierto tipo de hormonas. Por eso cierta gente que ya vive aparte, por eso se ha mencionado que mucha gente que, como los pueblos antiguos, los indígenas y todas estas culturas rebeldes de América, menciono también a gente del Tíbet, gente que se fue y se apartó de todo lo que nos lleva cuando eran bombardeados, pero tampoco estaban potenciando su crecimiento, porque hay formas de potenciar. O sea, así como hay formas de que te reprimes, hay formas de que lo potencias y que lo estimulas. Ya es parte de nosotros el ser consciente de cómo podemos estimular estas cosas. Siempre todo tiene esa dualidad. Una cosa, un comentario. Hace poco supieron, ¿verdad?, que fue muy malita amiga en quien fuera en el hospital. Unas primas que hacen terapia también, como algunas de las que hacemos, todos nuestros compañeros también, estaban viéndola y decían que se desconfiguraba magnéticamente, le daban terapia con biomagnetismo, yo también hago eso, pero ella lo hacían a distancia y decían, es
que la configuramos y se vuelve a desconfigurar. Está en una cama eléctrica, sí, desconéctenla. Y de metal de seguro. Ajá, y a mi hija le dio pánico, se bajó de la cama y se estuvo 3 días en el sillón. Ya no quería estar en la cama y se empezó a mejorar. Pero incluso aunque esté desconectada la cama, sigue siendo pues es puro fierro. Pues sí. Lo que le acabo de decir de ese sistema de control le explica todo, ¿no? Igual los materiales y los tipos de construcciones que hay actuales están llenos de fierros, traves, vigas, incluso todo lo que es el entramado de los castillos, ¿no? Vamos a estar llenísimos. Los metales y minerales densos también nos ayudan en contra. Si no construyes así, tu casa no vale. Bueno, ¿a ti qué te importa? No, pero ¿cómo te encierran? ¿Me entiendes? Sí, pero porque te dejas encerrar. Te condiciona. Porque te dejas encerrar. Tú mismo puedes quebrar el sistema no dejándote encerrar. Y todos tenemos ese poder de decisión. Y no significa, o algo de lo que mencionaban, parte de lo de la conferencia, que aquí es un buen punto para tratarlo. Había comentado, por ejemplo, el Matías Estefano, que traía su plan Atertunti. No haga nada. No haga nada y las cosas se van a... O sea, tú eres consciente, sabes si lo haces o no lo haces. La información está ahí. Tú tienes la opción y el que dirige y guía tu camino eres tú. Pero no, de que no, pues... Espérense, esto se va a llevar de todo modo. O sea, esto va a llegar y van a ocurrir los huracanes y van a matar al 80% de la población. Pero te va a llegar, ¿qué tiene? O sea, ya cada quien será consciente de si lo hace o no lo hace. Esa es decisión de cada uno. El triunfo del lado negativo es que la gente buena que sepa no haga nada. No, pues cada quien, pero... O que se la mantenga espiritualmente buscando amor. O buscando apegarse a sistemas de creencias que simplemente van a seguir haciendo más grande su globo, pero no en estar viviendo y haciendo una vida en el actuar y quebrándolo desde el mismo actuar, desde cosas tan sencillas que a veces ni siquiera las percibimos por la misma inconsciencia y desconocimiento de todo esto, que se tiene que quebrar, se tiene que actuar en ese sentido. ¿Seguimos? Realmente todos los sistemas interactúan con todos, que es algo que ya les había mencionado, pero se caracterizan por tener o por alterar un nivel de ser. ¿Sí? Cada uno afecta en cada uno de nuestros referentes cuerpos, como se había dicho. La cadena en diferentes niveles, la sinapsis, que es la comunicación que debe de existir, pues realmente se parte ese ciclo creativo y no lo potencian. Imaginen que ustedes no le están levantando, todos esos sistemas atacan a que no se levante bien el voltaje, que esté mal el campo electromagnético, que no se irradie toda esta cuestión a las células, y todos van a estar afectándolo continuamente. La no funciona bien, que la ADN no se construya bien, etcétera. Sí. Que también el alejarse del mundo y quedarse allá sin hacer nada, pues también no te va a potenciar mucho, puedes hacer cosas buenas ahí, que te van a ayudar a que se potencie. Por eso mucha gente que se aparta como ermitaños, y se ha dado, y principalmente, como lo comentaba ayer, que los superhumanos, que dicen, no, pues que esta persona agarra la bala. Ah, caray, ¿cómo que agarra así? La agarra y le da el sable y corta la bala porque la logra ver. Ah, caray, ¿cómo lo hace? Y que tiene la visión nocturna y puede verte como si fuera el día. Lo que no han explicado es que muchas de las generaciones previas a estas personas es gente que nunca estuvo inmerso en todo este tipo de sistemas de control. Por ejemplo, un día platicaban la historia de una persona que se dedicaba a bucear. Pero ¿qué es lo que pasó? No, el papá vivía sin luz eléctrica, vivía en su playita, se alimentaba de cosas positivas, el señor era vegetariano y tenía un tipo de vida totalmente diferente al común de la gente. Pues obvio que el abuelo llevó la misma vida, el otro llevó la misma vida, se le potenció y pum, lograba descender a profundidades que ningún ser humano soportaba, o que incluso pensaban que nada más ciertos submarinos, y ese es una persona, y dicen, ¿cómo que un humano así? Pues sí lo hay, y todo tiene que ver con el cambio del ADN, sí lo tiene que ver, pero el History no te lo va a contar, te lo va a poner como un acto sensacionalista. Superhombre. Sí, pero tiene una ciencia, todos pueden llegar a ser ese superhombre. Que la religión es que es lo que te dicen, nadie puede llegar a ser nada. Nada más hay uno y solo como él y tú lo tienes que seguir.
Y si no entras a partir de él, sigue su camino, si no, ya estás condenado por la eternidad. Bueno, o sea... Y los interlocutores nada más no es nuestro, ¿eh? Tú no puedes hablar directamente. Sí, sí, sí. O sea, y tienes que leer esto y no investigues de lo demás porque eres aquello. Te vas a morir y te vamos a descomulgar y te ves de la fregada. ¿Cómo le fue a Galileo? ¿Cómo les fue a los primeros científicos? ¿Cómo fue criticada la ciencia por la religión y cómo fue atada durante tanto tiempo? Pero también fue la misma religión, en el caso, por ejemplo, del cristianismo. Bueno, a mí me gustaba estudiar la historia del cristianismo. El cristianismo permitió mucho el desarrollo científico. Hay otra serie de religiones, como en el caso del Islam, ¿sí?, que no permite el desarrollo científico. En el caso del cristianismo, a pesar de que en algún momento lo oprimió, ¿sí?, en otro momento lo asumió como una parte fundamental de desarrollo para la humanidad. Y en el mismo cristianismo o en las comunidades cristianas tuvo un gran desarrollo la ciencia. Eso es verdad, pero quiero tocar un punto y qué bueno que lo mencionaste porque se me iba a pasar todo este tipo de conferencias y no se iba a decir. Estos mismos sistemas de control, al ser conscientes de que ya mucha gente ya los está viendo, quebrando y que mucha gente ya los está haciendo notar, te están tratando de migrar a un sistema nuevo. Es parte del Papa Francisco, ¿no? Claro, pues es papa y es parte de cómo cambian sus políticas y cómo cambian su apertura, pero sigue siendo la misma cosa. Simplemente se abrieron un poquito más en su círculo de creencias para que tú sigas y no lo trates de tronar. Pero ahora dicen humildad y nada más, porque ya no está llegando dinero, ¿no? Ya está con el Twitter, ¿no les ha llegado la invitación del Papa? Sí. Pero aquí la cuestión es investigar, cuestionar y romper sistemas de creencias. A mí en lo personal me parece anterior. En lo personal me parece muy actual la cuestión del Papa, ¿verdad? Y me parece muy actual como líder político y como líder religioso, ¿sí?, en los dos sentidos. A mí me parece que en el siglo pasado nadie logró influir tanto en la segunda mitad del siglo pasado como lo Juan Pablo II. Tuvo una influencia tremenda a nivel racional, de pensamiento, a nivel emotivo, a nivel emocional y a nivel también de desarrollo humano, tanto en sus libros como en sus encíclicas. A mí me parece que el cuate fue un gran genio, incluso creador del mismo ecumenismo, a nivel mundial. Y con lo que respecta al uso de esos líderes de la tecnología, me parece un campo bien asertivo, ¿sí? Las tecnologías actuales o las redes sociales actuales, aisladas del aspecto religioso, me parece que son nefastas, ¿sí?, carecen de todo aspecto humano. Pero yo veo mucha gente, por ejemplo, ahorita que se involucran muchos líderes, como en el caso tuyo en tu red, en tu radio. Me parece que es la parte más positiva de todo lo que se propone en las redes sociales, ¿verdad? Y la participación de gente como tú o gente como el Papa en redes sociales, me parece que son de los aspectos más positivos y propositivos que pueden existir. Pues eso ya lo determinará cada quien. Se agradece el comentario, por mi punto de vista, simplemente se comparte de aquí a allá, no se busca que se siga, simplemente que se siembre a lo mejor esa duda, o si al que quiera o no seguir o plantearse quebrar cosas, pues que lo haga y que lo comparta, que se sugiere para que se quiebre esto más rápido. Pero pues sí, muchos están migrando, por ejemplo, cuestiones como la tecnología, que tiene que ver con el área mental, los medios de comunicación, que es parte de lo que íbamos a ver. Por ejemplo, lo que comenta, sí, ahorita mucha gente se ve positivo que se involucra en la tecnología, pero por ejemplo los aparatos tecnológicos de ahora nos están haciendo más daño para este campo electromagnético que tenemos que los de antes. Por ejemplo, lo que expliqué del celular, por ejemplo, las redes sociales y muchísimas cosas que han entrado en el entretenimiento y la tecnología hacen que ahorita los niños actuales se vuelvan presas de esto y que incluso pasan en países como Japón, que hay niños que ya están muriendo. ¿Por qué? Porque está en el vicio donde está en la tele y está a dale y no come, y es más, ni va al baño porque el vicio le gana. Y llega un punto donde puede ser la enfermedad muy grande, pero ¿a qué es lo que están llegando? Ahora, toda esta clase de videojuegos y toda esta clase de información y de redes sociales
nos espían, se sabe que tienen nuestra información. A veces como dices, ¿cómo me están llegando correos de estos que tal pizzería? Pues porque te venden las bases de datos del Facebook y porque las venden a multinacionales y porque te van a estar buscando meter sus productos a como de lugar, incluso meterte sexo, drogas, todo lo que se pueda como de lugar. La programación que se hace en la música, por ejemplo, la música, aquí hace no mucho algunos de ustedes que estuvieron ya conmigo que vieron cierta información de Luis Carlos Campos cuando habla de que fue uno de los que ya han platicado ahí en Evolution Secret, no participador, pero sí un amigo, que comenta, ¿no? Pues cómo a veces nos meten simbología y cómo nos meten a veces esas estrellitas infantiles que tú los ves en Disney muy inofensivos y que resulta que lo van haciendo crecer y guían a las juventudes a que se estén drogando, porque lo hacen un drogadicto, porque lo hacen una persona exhibicionista, que se andan dando besos con cuestiones de lesbianismo, con cualquier tipo de programación, o por ejemplo Katy Perry incita a la guerra, o por ejemplo lo que hacen en eventos masivos como el Supertazón, todo eso tiene que ver con esa cuestión de las energías y toda esa cuestión que nos genera o nos hace un daño directamente. En este caso el cine también, cuánta programación o cuánta basura no se ha estado metiendo, o cuánta información no se mete a través del cine, cuántas de estas mismas gentes no son utilizadas en rituales o en cosas totalmente negativas, que aquí ya sería caer mucho en temas de conspiración, pero aquí está lo principal de los temas de conspiración, desde quiénes son los que andan supuestamente haciendo ritos y murero y medio, sectas, de todo, grupos, cómo interactúan y cómo utilizan a títeres que den la cara para que hagan o cumplan ciertos objetivos que les piden que ya los tengan programados. Y el borrego Matrix, como lo dice mi amigo en el diario vivir, que va como borreguito a lo que le estén diciendo, es mi ídolo y me muero por él y voy sobre de él, cuando es una persona que es totalmente controlada, no tiene una identidad propia, no es él, todo lo que le dicen es programado. Muchas cosas o muchas cuestiones, por ejemplo Michael Jackson cuando muere, incluso lo pone en su sitio, o sea, ¿qué acusaciones se está haciendo? Kennedy cuando muere, ¿a qué grupo se está acusando? Que ya sería entrar mucho en cuestión de conspiranoias, que no es la idea de esta conferencia, pero sí tiene mucho que ver. Cómo nos venden a través de un marketing cosas subliminales, por ejemplo la gente que compraba los cigarros Camello, pues ahí veían el cigarro Camello una muchacha teniendo relaciones sexuales y veía un mono y veía todo bien y no lo captaba el consciente, pero el subconsciente sí. ¿Cuánta música no se ha puesto y se ha hecho con el objetivo de meterte un segundo mensaje a un grado que no lo vas a escuchar, pero que sí va a estar resonando y que va a entrar en tu subconsciente porque sí lo capta? Porque captamos todo tipo de ondas, pero no todas las vamos a visualizar. Eso es parte de lo que se habló ayer, de la psicotrónica, de lo que tiene que ver con la HARP, con la cuestión de MK Ultra, gente que está programada. Por ejemplo, mucha gente que se dice, bueno, es que fue y mató 40 personas y no se enteró ni qué rollo. Y le pregunta a toda la gente, a ver, pues, ¿por qué los mató? No, pues yo nada más recuerdo que estaba y me estaba limpiando las botas y ya después al rato vi las manos llenas de sangre. Tiene que ver con una manipulación en programación delta de ondas cerebrales que se efectúa sobre esta gente. Un hipnotismo. ¿Qué es lo que dice de HARP? Esto lo estuve comentando antes de que llegara. La HARP, todos los fenómenos electromagnéticos que no está generando en el clima, hay muchísimas bases ya en el planeta, se está utilizando para generar temblores, y se ha dicho, se está generando para manipular la mente, también se está haciendo, y está actuando en los lugares donde puede efectuarse o atraerse todos estos patrones, sí, que tienen que respetar muchas cuestiones de bioconstrucción, sí, que afectan mucho a la cuestión celular, también. Incluso se ha visto que antes de que ocurra un temblor, los fenómenos magnéticos que se generan forman una espiral en el globo, y una espiral que está moviendo las corrientes energéticas, y que incluso Maussan lo ha causado varias veces,
qué raro, será que los extraterrestres nos dejan como él dice, pero no, claro que no. Es una simple espiral que están utilizando las ondas Schumann y que están manipulando a la ionosfera para que se estén aterrizando todos estos voltajes. Tiene que ver con esta información. La informática, el exceso y la contrainformación. Ahorita, pues a lo mejor no sé si mucha gente de ustedes pues entra a internet, pero se toparán con sitios como Mundo Desconocido, como Caja de Pandora, muchos que hablan de la cuestión de la conspiranoia, pero todo el mundo lo trata por encima. A veces no se mete tanta ciencia, o escuchas a cualquier pelado que llega, te lo habla y no busca ningún sustento científico. Y lo único que te está haciendo, te está incitando a que la gente vaya y experimente sobre algo no normal. Por ejemplo, un ejemplo a mencionar de esto, un día sacó este pelado del Mundo Desconocido un fenómeno que habla de que dice que el cabello ayudaba a que nosotros estuviéramos pues tranquilizándonos en nuestra cuestión del electromagnetismo que tenemos. ¿Cómo se nos ha pintado tantas veces a los supuestos seres de luz o extraterrestres? Greñudos, güeros y todo el rollo. Y a los negativos los ves pelones, ojones y feos, chaparritos, largos e incluso cabezones y de formas no humanas. Así te lo han programado. Pero una explicación: nuestro cabello atrae prana y también atrae energías, también atrae corrientes y voltajes eléctricos. Incluso funciona como las ramas de un árbol. A los 5 centímetros el cabello todavía está vivo, pero en gente que lleva una alcalinización muy buena pues puede durar un poco más todavía el cabello. Pero te recomiendan que uses un cabello largo si te va a estar atrayendo energías, electromagnetismo. ¿En quién genera más desestabilización emocional? Por ejemplo, en las mujeres. ¿Por qué son tan inestables emocionalmente? Y por ejemplo, es una persona del Tao, del Zen, es una persona, un monje, o es pelón. Y luego es pelón y son gente que logra o no son tan invadidos de frecuencias como esta otra. Y esta persona decía, no, es que el cabello es muy bueno para que tú te relajes, incluso te lo mueves en los 4 puntos cardinales y se te va a quitar el dolor de cabeza. Y sí es cierto, sí pasa. Pero estaba incitando a que toda la gente se dejara el cabello largo y decía, que no decían que le pasaba a Sansón. Incluso la misma NASA sacó un supuesto estudio y ciertos gobiernos sacaron un supuesto estudio donde decían que el cabello ayudaba a cuestiones de memoria, a que tuvieras una mejor memoria. Decían, por eso muchos científicos se han estado dejando el cabello largo, porque les aumenta su memoria. Sí, pero también les aumenta su desequilibrio electromagnético. Influye, pero este tipo te lo vendía como que vete y déjate el cabello largo. ¿Cuántas cosas no nos cuentan? ¿Y qué es lo principal de todo lo que nos cuenten? Ver el punto negativo, el positivo, la información y la contrainformación. Antes todos estos temas eran muy satanizados y antes los manejaban muchísimas sociedades secretas. Llega a este punto de la información donde ya no se puede controlar y no pueden tapar el sol con un dedo, suelten desinformación para que batallen en llegar a la información tal cual es. Cuando la información es sencilla, nada más vívela, lleva tu verdad, empieza a comprobarlo por ti, comparte, y si ves que a otra gente le funciona y tú lo quieres experimentar, toma tus precauciones, tú mismo velas estableciendo, pero que surja de tu misma creatividad de cómo quebrar esos sistemas. Por ejemplo, lo que se había dicho, la ciencia es un punto esencial para quebrar esta contrainformación. Hay pelados que hablan y hablan y hablan y entonces lo van a sustentar nunca científicamente. Y ahí, si le sigues o no, o que te den una explicación lógica también. En cuanto a manipulación emocional, religiones, dogmas y grupos, que ahorita se mencionaban, cómo nos han dividido las religiones. Algo que a mí se me hace chistoso es que las religiones son los que han causado más muertes. Las cruzadas en su momento, tú ves la cuestión de los cristeros que hubo, que lo acaba de mencionar aquí la compañera, ves las guerras santas, de que no, a mí me tocas Arabia y tocas a mi país y te voy a declarar la guerra santa y nos vamos todos en contra. O sea, cómo están utilizando la religión para producir guerra. Y lo más triste, ¿quiénes son los dueños de las industrias armamentistas más grandes ahorita, actualmente?
¿Por qué bancos es donde circula? Para los que no lo sepan, pues circula por bancos donde están cristianos, católicos y muchísimo demás. El Banco del Vaticano, cómo se ha utilizado para lavado de dinero de ciertos grupos bélicos. ¿A cuántos padres no vemos con el criterio de que les llegan, incluso ellos compran el mismo patrón, porque así les dicen allá, les llega el malandro y llega y va a desembolsar tanta cantidad de dinero, miles y miles de pesos para la iglesia, pensando que así va a pagar sus culpas, lo que siente de su supuesto remordimiento? ¿Y qué es lo que hace? No, pues es que aquí se acepta de todo, no se le dice no a nada. ¿Qué es lo que se hacía antes? Que una persona muy acaudalada iba a morir, dame todos tus bienes, recábame todos tus bienes a la iglesia. ¿Cómo ha sido manipulado? Y no nada más hablo del catolicismo, es para todas, incluso cristianismo. Como el cristianismo, que fue uno de los principales que incitó las últimas guerras que ha provocado Estados Unidos, y cómo han buscado sus líderes cristianos dar un mensaje de que si Israel se acaba es porque ya va a ser el fin de los tiempos y debemos evitar que se acabe Israel, así que todos los cristianos vamos a la guerra. Y los escuchas siendo que ninguna muerte de una persona vale una guerra o vale un objeto, pero cómo involucran a que caigamos en las guerras. ¿Alguien iba a participar, no, verdad? Pues sí. Bueno, si no, continuamos. Parte de esto, de esta industria del terror que se nos está estableciendo, va muy ligada para manipulación de emociones. La industria bélica, ¿qué es lo que pasa en una guerra? Pues la gente va a estar en pánico constante, en miedo constante. ¿Por qué les conviene tenernos en guerras? ¿Por qué les conviene tenernos divididos? ¿Por qué ha existido todo esto? Con el narco, con el terror, todo ha sido una manipulación emocional muy fuerte. Con la educación, principalmente han manipulado esto, y hago, para los que han llegado tarde y se han involucrado esto tarde, esto no nada más afectan aquí. Aquí es donde afectan, según yo, principalmente, pero van y le dan a los demás. Y estos no son todos, hay muchísimos más sistemas de control. Incluso el programa tal cual se llama los 88 sistemas de control, y a veces para describir uno solo se explica uno, dura uno más de un mes. Y no crean que yo me los sé todos, pero sí, mucha gente que ya está quebrando sistemas participa. Yo quiero comentar de esto, perfecto, platicamos, cuéntalo, di tu experiencia. Mucha gente que está ya también en esto, o sea, lleva otros sistemas quebrados, y es gente que incluso aporta muchísima información. Podríamos mencionar otros como el financiero, podemos mencionar otro tipo de sistemas, hay sin fin. Y hay unos que se consideran más o menos importantes, pero todos van ligados. La educación es uno también. Cómo a veces se le va haciendo a la gente que se coarte su libertad de expresión. Cómo va haciendo que piensen de una forma que no es natural. Cómo nos van dividiendo. Si uno cuando aprende algo, lo aprende de cualquier gente, de cualquier edad, y cómo nos sectorizan, por ejemplo, en años. ¿Y a qué va dirigido la educación? A la producción en masa de procesos industrializados. A eso es a lo que va dirigido mucho de la educación, a volverte una maquinita que esté trabajando y que no tenga capacidad de crear y de hacer nada. Y la cultura que se ha implicado, la cultura que se ha dicho a través de, también a veces tiene muchos errores. Es una cultura que lleva tradiciones casi dogmáticas, que no se cuestionan, pero que a veces dices tú, pues ¿cómo puede ser esto posible? Sí, sí lo hay. Por ejemplo, un ejemplo, cómo a veces se festeja a un muerto, cómo se piensa a veces en ir a cumplir ciertas calendarizaciones, que dices tú, bueno, voy con una persona, porque ya es cultura de que el Halloween, y la cultura de que el Día del Amor y la Amistad, y que el 14 de febrero te va a regalar tu rosa, y si no se la regalas o no le das el regalo a otra persona, y principalmente las mujeres, se sienten súper ofendidas. No me quieren, no piensan nada en mí porque ya está muy casada en este tipo de sistemas. Y cómo nos tienen autoprogramados a todos para que estemos haciéndonos las víctimas de todo esto, siendo el que realmente genera su propia felicidad es uno. El dinero y las finanzas, cómo han logrado hacer las devaluaciones de las bolsas, en qué están estableciendo el patrón del dinero, que de hecho sobre eso hay algunos temas
que precisamente se subieron el otro día a internet. Ya han pues participado bastantes amigos de diferentes lugares, de otros países. De ahí está en la página por si un día lo gustan consultar. Se piensan seguir tomando más temas de esto. A veces hay mucha tela donde cortar y cada persona podrá tener su apreciación propia. Incluso podrá saber más que los mismos que estamos presentando ahí. Y si gusta lo puede sugerir y aventarse todos los programas que quiera. Ahí estamos abiertos para eso. Si alguno de ustedes pues cree que todas estas cuestiones, esto es parte de los sistemas de control, son algunos. Tal vez sí de muchos de los más conocidos, pero sí es importante saber qué daño nos están haciendo y todo lo que nos están llevando a dividirnos como humanidad y no a buscar esa unión. Cómo nos fragmentan cada uno de ellos, todos los tipos de formas que se nos han autoprogramado, que a mucha de la gente la buscan tener presa, que esté consumiendo continuamente, que sea una rueda incluso en el año, ya te tienen calendarizado qué días debes de seguir consumiendo y cómo te debes de comprometer para que consumas esos días. O sea, hay tantas cosas que nos atamos que son simplemente efímeras, que no valen la pena. Pero a veces a mucha gente su despertar no lo va a llegar con una conferencia, sino en un punto de crisis. Así es. O cuánta gente no tiene esa duda innata desde que nació. O cuánta gente no nació dentro de una persona o una familia que ya ha quebrado sistemas o que ya vive otro tipo de vida y sigue este tipo de vida de salud. Hay muchas formas, que eso es otro tema de cómo mucha gente puede despertar, o mucha gente puede darse cuenta de que no significa cambiar y no significa mutar, ir a ese salto cuántico, pero sí lo importante es despertar, que es lo que nos bloquea. ¿Pasamos? Vamos a ver un videito. La publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto. Cada habitante de Estados Unidos es bombardeado con más de 3.000 anuncios por día. Vemos más comerciales en un año de los que alguien hace 50 años veía toda su vida. Y si pensamos, ¿para qué sirven los comerciales si no es para hacernos sentir infelices con lo que tenemos? 3.000 veces al día oímos que nuestro cabello, nuestra ropa, nuestra piel, nuestros muebles, nuestro auto, que nosotros estamos mal, pero que podemos estar bien si salimos a comprar. Los medios también ayudan ocultando todo esto y esto. Así que la única parte que vemos de la economía de los materiales son las compras. La extracción, la producción y la disposición ocurren fuera de nuestro campo visual. En Estados Unidos tenemos más cosas que nunca, pero las encuestas demuestran que nuestra felicidad está disminuyendo. En los años 50 la felicidad nacional llegó a su límite, en el mismo momento en que estalló esta manía consumista. Interesante coincidencia. Creo saber por qué. Queremos más cosas, pero cada vez menos tiempo para lo que realmente nos hace felices. Amigos, familia, esparcimiento. Estamos trabajando más que nunca. Algunos analistas dicen que hoy tenemos menos tiempo libre que nunca desde el feudalismo. ¿Y saben cuáles son las dos actividades que más realizamos en nuestro escaso tiempo libre? Ver televisión y comprar. En Estados Unidos dedicamos 3 a 4 veces más horas a comprar que los europeos. Nos encontramos en esta situación absurda en la que vamos a trabajar a veces a 2 empleos y llegamos a casa agotados, así que nos echamos en nuestro sillón a ver tele y los comerciales nos dicen apestas. Así que salimos a comprar para sentirnos mejor y después tenemos que trabajar más para poder pagarlo y regresamos a casa más cansados, así que nos echamos a ver más tele que nos dice que compremos más y estamos en esta rueda de trabajar, mirar, gastar y simplemente podríamos parar. Bueno, ahí está más que obvio, ¿no? Sí. Esa inercia y esa ignorancia que nos produce estar inmersos en esos sistemas que nosotros mismos hemos generado, auto-perpetuado y no nos hacemos conscientes. Entonces es importante ir cobrar conciencia de todos y cada uno, cada quien a su manera, pero lo importante es cada quien ir cuestionando, quebrando y transformando nuestra realidad, paso a pasito, y conforme uno lo logre, le sirve de ejemplo a otros y así se va multiplicando el efecto. Es de sencillo, no se trata de hacer grandes movimientos, da mucho rollo, o sea, hacerte consciente tus ciclos y actos creativos, en qué sistemas estás sujeto y empezar a cuestionarlos, a quebrarlos, a simplificarlos, porque sabemos que realmente tú sabes en tu esencia, tú no vienes a hacer esto al planeta, tú no vienes a hacer esto, tú sabes
¿sí? Que todo lo que logres en este planeta de cosas, nada te vas a llevar. Tú sabes que el dinero no lo necesitas para vivir. Una cosa es que nos hayamos puesto de acuerdo y condicionado muchas cosas a eso, ¿sí? Necesitamos ir subiendo nuestra conciencia, irnos cuestionando, investigando, como les decía, de verdaderamente experienciar y llevarnos todo a lo más armónico, o sea, realmente hacer lo que funciona, lo que sirve, lo que genera armonía, y lo más empezar a desecharlo. ¿Okay? Pues tal vez también mencionar no replicar estos sistemas, porque se habla mucho de conspiranoias, se habla mucho de Illuminati, se habla mucho de extraterrestres, se hablan mucho de temas pseudoesotéricos, cuando realmente a veces el principal enemigo que tenemos somos nosotros, o el que nos esclaviza es nuestro jefe de trabajo, o a los que sean jefes de trabajo, pues no esclavicen. No generen toda esta cuestión de réplica de lo que se ha programado ya para nosotros. Parte de lo que mencionaba o llegó a mencionar un tiempo este muchacho Stefano era de que el plan de las humanidades y cómo se habían creado todos estos sistemas dándoles un bienestar para que la humanidad progresara. Pues es una mentira. Es una mentira que todos estos sistemas que se crearon en el antiguo Egipto, en la antigua Babilonia, realmente han generado un progreso. Ya ustedes ya lo están viendo que es una desconexión. Es una desconexión enorme. ¿Y qué nos están vendiendo muchos de los supuestos nueva era o gente que anda muy iluminada? Esto, pero no te lo dicen claro y directo. A lo mejor muchos no es necesario o lo van a entender de su forma espiritual. Pero yo digo que la ciencia es la luz y es lo importante para que sustente ese camino. Hay mucha gente que va y sigue estos guías, pero pues los ve como líderes mesiánicos y que no, y que el guía hizo esto, y que el guía hizo aquello, y que el guía volteó y me vio y se me iluminó la cosa, y digo, no, o sea, no puede seguir ya este proceso de que no, y es que me va a tocar el guía o me va a tocar tal persona y me va a curar. Tienes que ser consciente de que tú eres el que genera todos esos procesos, que cada uno los genera y que cada uno tiene esa activación, cosa de quererlo hacer. Okay. Ya vamos a cerrar el salto cuántico de conciencia. Ya estamos en el cambio, ya estamos inmersos. De hecho, el cambio es la constante, que es importante, apremiante que la verdad se exprese en todos los canales de nuestro ser. ¿Cómo vamos a constatar esa verdad? A través de la ciencia, fácilmente. A través de una practicidad, ¿sí? Que nos lleve a resultados. Es urgentemente que nosotros cuestionemos desde un punto de vista de lógica sencilla, universal, sentido común, menos común de los sentidos, ¿sí? Y hagamos lo que en realidad nos funciona, nos sirve, nos trae armonía a la vida, en todos los aspectos, ¿sí? Hay que vivir esta integración entre ciencia y espiritualidad, ¿sí? Dejemos de dividirnos, porque eso es lo que hemos hecho a través de las dividir, y olvidamos que somos una unidad, ¿sí? Y el que nos divide, vence, divide y vencerás. Es un paradigma erróneo. Y ahora tenemos que integrar, volver a unir lo que realmente es la verdad, lo que funciona, lo que es en cada uno de nosotros. Y compartir. Yo por lo que les comentaba mucha gente de Europa, que a lo mejor pues muchos nos van a llegar a ver este video ya cuando se suba, es de que vemos ese detalle allá. Ahorita hay mucha gente iluminada, vemos a mucha gente que está con su verdad y compartiendo grandes movimientos que sí son ciertos, pero entre ellos no se pueden sentar a dialogar y a compartir de una forma armónica, de una forma muy diferente que se tiene aquí en América. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta. En la plantilla anterior hablaba de vivir ciencia y espiritualidad. Sí. ¿El arte tiene parte en esta...? ¿El arte? Ajá. Claro. En
esta unión de ciencia y espiritualidad. El arte tiene ciencia y tiene espiritualidad. Tiene las dos cosas. Sí. Todas las prácticas de arte son Reconectivas. estimulan, sí,